Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tenemos una interesante comparecencia de tres destacados economistas dominicanos para hablar de los desafíos que el año que acaba recién de iniciarse trae para la economía, para el ambiente económico de la República Dominicana. Se trata de los licenciados Miguel Collado Di Franco, Henry Ebrard y Antonio Siriaco. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Son esos desafíos de la economía dominicana difíciles de encarar? Bueno, Miguel. Bueno, diría que no solamente desafíos de la economía dominicana, sino desafíos a nivel mundial. Es importante señalar que República Dominicana no está sola, obviamente está en el contexto de lo que está sucediendo alrededor del mundo y estaríamos de acuerdo en que los cambios, sobre todo en la política monetaria de Estados Unidos, es un elemento que hemos considerado, que definitivamente tiene incidencia en República Dominicana y en todos los países en realidad. Y eso se refleja, por un lado, en el costo de la deuda pública de República Dominicana, que es un desafío que sigue creciendo y este año se incrementará aún más. Tenemos ya un presupuesto aprobado deficitario, como ha sido la tradición en los últimos años, desde 2008. 2008. Sí, correcto. Y que sean con déficit, claro, pero que se vengan presupuestando ya deficitarios, claro, es una costumbre de unos años antes. Así solamente en los principios de los 2000 era que se llevaba la costumbre de que los presupuestos estuviesen equilibrados. Entonces, yo entiendo que en ese contexto internacional de cambio de la política monetaria de Estados Unidos, sobre todo de la Fed, de recoger liquidez también, de tener más en la mira a los mercados emergentes en el mundo, es algo importante, además de los retos que ya tenemos internamente de competitividad, que ha sido coincidencialmente declarado. Pero a juzgar por lo que señalan los organismos internacionales que se enfocan periódicamente en la economía de nuestros países, parecería que todos los desafíos que va a encarar la economía dominicana tienen que ver con factores externos, que localmente aparentemente no se esperan ninguna sorpresa en la República Dominicana. ¿Es aceptada esa apreciación? Por el tema, creo que el mismo calendario, el ciclo electoral, hace que lo que no se pudo hacer en 2017, 2018, mucho menos se va a hacer en 2019 y 2020. Es cierto que efectivamente, por las mismas condiciones de la economía dominicana, lo que pasa afuera siempre va a ser importante. Eso no puede determinar más o menos la velocidad del crecimiento. Ahora, el factor determinante, que es el gran reto, tú hablabas de los retos para la economía dominicana, no tiene que ver con factores externos, sino realmente con una serie de reformas a lo interno para lograr transformar un crecimiento económico rápido en un mejor bienestar para la población. Pero esto no es una tarea que depende de si va a crecer más o menos la economía de los Estados Unidos. Pero olvidémonos de la palabra desafío y digamos amenaza. ¿Las amenazas provendrán del exterior o dependerán mucho de lo que se haga localmente aquí? Son combinadas. Obviamente que yo creo que tanto Miguel como Henry han planteado dos elementos importantes que hay que combinar. En economía, evidentemente, hay factores internos como externos, pero no hay que olvidar que en el caso de la República Dominicana, por las características mismas de la economía dominicana, una economía pequeña, relativamente abierta, los choques internacionales son importantes, ¿no? Y por ejemplo, eso se vio claramente en el 2018, que estuvo muy supeditada al ciclo de la economía norteamericana. Ese gran crecimiento que se dice de un 7%, en parte yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento norteamericano. Pero eso que dice Henry, ya dar un paso más allá del crecimiento y hacerlo más inclusivo, es obvio que depende internamente de la República Dominicana, hacer transformaciones, reformas pendientes, que obviamente están contenidas algunas en la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo y que se han pospuesto. Y precisamente muchos problemas, como le decía Miguel, el problema del endeudamiento es un problema que tiene mucho que ver con la ausencia de un verdadero pacto fiscal que pueda resolver un problema de carácter estructural. Ahora, reformas no se esperan este año 2019, ¿no? Difícilmente el gobierno se embarque en una aventura de esa naturaleza. Ahora, ¿cuáles son las amenazas potenciales que podríamos tener en el año, tomando en cuenta que es un año preelectoral? Yo diría que en los temas
fundamentales internos tienen que ver, uno, muy importante, relacionado con la institucionalidad. Claro. Y bueno, nosotros hablamos de institucionalidad en sentido general, pero hay uno en particular. Todos los ojos están puestos en lo que va a suceder en marzo. ¿Cuál es la decisión que se va a tomar? O sea, si se va a modificar la Constitución de República Dominicana, o sea, la ley de leyes, ¿qué mensaje le manda esto a los inversionistas? Ya Tanto está locales, ya está una iniciativa adicional que ya eventualmente no es extranjeros. marzo, sino es junio. Exacto. Claro. Entonces, O sea, que ni siquiera marzo está seguro. ese es un tema, correcto. Ese es un tema. Y tenemos, bueno, lo que casi siempre trae República Dominicana, los años preelectorales, con la característica de que este es particular en el sentido de que, bueno, en estas elecciones, me refiero a las que vienen en el 2020, de las elecciones conjuntas de todos los cargos que se van a estar eligiendo. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. No esperamos reformas, definitivamente eso no está en la agenda del gobierno, ya lo han manifestado, están concentrados en los temas más que nada de este tipo político, diría Sí, yo. no se esperan choques violentos en la economía. Bueno, mira, hay Bueno, dos- no se puede adivinar. Claro, lo que- No, mira, hay, obviamente. Pero- hay dos amenazas que podemos estar considerando que no se han materializado el año pasado. Una que tiene con el factor climático. Hemos visto como hace 2 años el factor climático tuvo una incidencia muy negativa con lo de Irma y María, con un efecto prolongado durante por lo menos la primera mitad del año pasado, pero el año pasado no tuvimos realmente impacto negativo de tormentas tropicales. Y esperamos que este año Y tampoco. nada, ¿eh? ni nadie nos puede Ojalá que garantizar no, de que claro. no sea así, pero sabemos que es un riesgo pendiente ahí y que tiene un impacto importante en todos los sectores. El segundo es lo que fue la mala noticia durante 10 meses del año y tenemos que enseñar la divina sorpresa para la economía dominicana, que fue el tema de los precios del petróleo. Claro. Cerramos muy por debajo de lo que había en el presupuesto. $45 fue el cierre de diciembre de 2018. El presupuesto de este año es 60. Hemos visto como en apenas 10 días Ha estado subiendo. subimos de 45 Sí, a 52 dólares. así es. Y ya por primera vez desde octubre hemos visto un ligero incremento de los precios de los combustibles. Bueno, ¿a qué se debe ese aumento repentino e inesperado de los precios del petróleo? Mira, hay varios factores. Obviamente hay un factor de carácter geopolítico, la situación todavía pendiente que En está Siria, ¿no? En Siria, pero también en Irán, el embargo de los Estados Unidos a Irán, yo creo que es un elemento importante. Y la amenaza de cortar el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz. De Hormuz. Y el tema de Venezuela. De Venezuela, Sí, de Venezuela. que incluso por ahí en Hormuz pasa el 45% de todo el petróleo que se comercializa. Y también las declaraciones de la OPEP de recortar la oferta petrolera. Yo creo que esos son elementos que inciden. Ahora, en el caso del petróleo, es evidente que a determinado precio ya hay un componente de innovación técnica, Sí. tecnológica, que le pone un techo al crecimiento del petróleo, Sí. a los precios. Y yo creo que eso es un elemento que generalmente hay que tomarlo en consideración. Cuando los precios se disparan, llega a un tope, puede llegar de 60, 65 dólares hasta 70, y luego entonces a partir de ahí comienza entonces y cede un poco. Pero también hay otro elemento que en cierta manera también le puede poner un techo, es que la economía mundial posiblemente termine creciendo menor que en el año anterior, por situaciones obviamente que se están dando en el mercado. O ¿Y sea, eso sería positivo o negativo? para la República Dominicana, evidentemente, que es importador neto de petróleo, eso es un choque positivo, porque es evidente que la República Dominicana se puede ahorrar una cantidad importante. En los momentos cuando el petróleo estuvo a 40 dólares, 45, este país llegó a ahorrar casi 700 millones de dólares en la factura petrolera, y yo creo que esos son elementos que en una situación donde hay un proceso preelectoral y donde se vislumbra un gasto importante, porque no solamente ya hay unas elecciones juntas, tanto nacional como también a nivel de síndicos, sino también La posibilidad de una tercera ronda. y no solamente eso, que hay también unas elecciones internas que son primarias abiertas. Y eso también va a aumentar todo el flujo y el gasto en propaganda. Rápidamente, Sí, sí, no. yo soy optimista con el tema del petróleo. Ahora mismo Estados Unidos está produciendo prácticamente 12 millones de barriles de Claro. Sí, petróleo el mayor diario. productor hoy en Mayor día, ¿no? productor, Sí, El mayor eso quiere productor. decir un 20% con relación a la misma fecha del año pasado. Eso no se había visto en la historia de Estados Así Unidos. es, así es. Entonces, ahora mismo
Es decir, que si Estados Unidos acude a su tecnologías. producción, puede haber un excedente en el mercado petrolero. ¿Sí? Es que definitivamente si Estados Unidos deja de importar, ya eso quiere decir que el petróleo está más disponible a mejores precios para los demás países como República Dominicana. Entonces yo soy optimista de que definitivamente el escenario del año pasado ¿Y cuál podría ser el cielo, el techo del precio del petróleo? Muy brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. Yo pienso que $60. Lo más, no más de ahí, 55 tal vez. Parece ser un buen nivel, donde mira el piso, el techo, $60 está bien. Lo que está claro, que yo creo que vamos a estar más cerca de 60 que de 50. ¿Y el presupuesto ha sido diseñado sobre la base de qué precio? 62. 50. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.